Dicen que cuando la noche cae y el silencio se apodera de las calles, México despierta a un mundo donde las historias cobran vida. ¿Quién no ha sentido un escalofrío al escuchar un susurro o ver una sombra extraña en la oscuridad? En este video te llevaré de la mano por un recorrido lleno de misterio, tragedia y leyendas que han dado forma a nuestro país. Prepara tu café, siéntate cómodo y acompáñame, porque estas no son historias cualquiera. Estas son las leyendas que te harán mirar por encima del hombro la próxima vez que camines solo en la noche. ¿Estás listo? Comencemos. 1. Amigo, escucha bien esta historia, porque no es solo un cuento de miedo. Es un relato que lleva siglos arrancando suspiros y escalofríos por igual. Había una vez una mujer, dicen que de una belleza incomparable, cuyo corazón quedó atrapado en los hilos del amor. Pero ese amor, en lugar de elevarla, la condenó a la tragedia más profunda. La historia varía según quien la cuente, pero todas coinciden en un punto. Esa mujer, cegada por el dolor y la desesperación de un amor que no fue correspondido o que la traicionó, cometió un acto impensable. En un arrebato de furia y desconsuelo, llevó a sus hijos al río y los sumergió en sus aguas frías hasta que sus pequeños cuerpos dejaron de moverse. Se dice que apenas lo hizo, la culpa se abalanzó sobre ella como una tormenta. Miró el agua que ahora guardaba a sus hijos y en un instante comprendió la magnitud de su error. Fue entonces que, consumida por el remordimiento, se lanzó al mismo río, buscando en la muerte el perdón que su alma rota no encontraba en vida. Pero la muerte no trajo consuelo. Desde aquella noche fatídica, el espíritu de esa mujer vaga sin descanso. Las noches tranquilas, especialmente las de luna llena, se llenan de su lamento desgarrador. ¡Ay, mis hijos! Un grito que hiela la sangre de quienes tienen la desgracia de escucharlo. Dicen los más viejos que la Llorona aparece cerca de cuerpos de agua, como si aún buscara a sus pequeños entre las corrientes. Otros aseguran que su alma atormentada no distingue y que cualquiera podría ser testigo de su pena, especialmente los hombres que andan borrachos o perdidos en la madrugada. Su figura se describe como la de una mujer alta, vestida de blanco, con un velo que oculta su rostro, pero que deja entrever un vacío inquietante, un rostro deformado por el dolor eterno. A lo largo de los siglos, esta leyenda ha viajado de boca en boca, de pueblo en pueblo, y aunque algunos creen que solo es un cuento para asustar a los niños, hay quienes juran haberla visto. Pastores, viajeros, incluso familias enteras han oído el inconfundible lamento en la oscuridad. Ahora, dime, ¿te atreverías a caminar solo en una noche de luna llena cerca de un río? Porque una cosa te aseguro, la Llorona sigue ahí, esperando, buscando, llorando por aquello que nunca podrá recuperar. 2. El Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Una historia de amor eterno. En el corazón de México, donde el cielo se encuentra con la tierra, se alzan dos gigantes que parecen custodiar el valle. Son el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, dos volcanes cuya inmensa presencia guarda una de las historias de amor más trágicas y bellas de la tradición azteca. Pero no te equivoques, estas montañas no son simples formaciones de roca y lava, son el recuerdo eterno de un amor que ni siquiera la muerte pudo apagar. La leyenda comienza en tiempos antiguos, cuando el pueblo azteca vivía bajo la sombra de grandes batallas. En ese entonces, un joven guerrero llamado Popocatépetl, conocido por su valentía y nobleza, se enamoró de Iztaccíhuatl, una joven de incomparable belleza, hija del cacique de la región. Ambos compartían un amor puro, de esos que parecen desafiar al destino. Cuando Popocatépetl regresó triunfante, encontró a su pueblo sumido en el luto y, lo más devastador, a su amada sin vida. La tristeza lo envolvió como un manto
y con el corazón destrozado, llevó el cuerpo de Iztaccíhuatl a la cima de una montaña, donde la recostó con cuidado, como si solo estuviera dormida. Incapaz de soportar un mundo sin ella, Popocatépetl permaneció a su lado, velándola día y noche. Los dioses, conmovidos por su amor y su fidelidad, decidieron inmortalizarlos en la naturaleza misma. Transformaron a Iztaccíhuatl en una montaña que parece un cuerpo dormido, con su silueta reposando en un sueño eterno. Popocatépetl, en cambio, fue convertido en un volcán activo, cuya furia se manifiesta en fumarolas que, según la leyenda, son las señales de que el guerrero sigue cuidando a su amada como lo prometió. Hoy, quienes observan estas imponentes montañas no solo ven la belleza del paisaje, ven la fuerza de un amor que desafió incluso a la muerte. Así que, la próxima vez que el Popocatépetl lance su aliento al cielo, recuerda que no es solo el rugido de un volcán, es el grito de un corazón que aún vela por el amor de su vida. ¿No es fascinante cómo incluso las montañas pueden contar una historia? Una que sigue viva, susurrada por los vientos que atraviesan el valle y recordándonos que el verdadero amor trasciende el tiempo, el espacio y la misma muerte. Tercero, el Callejón del Beso, amor eterno, en un rincón de Guanajuato. En la ciudad de Guanajuato, donde las calles serpentean entre coloridas casas y los callejones son testigos del paso del tiempo, existe un lugar cargado de romance y tragedia, el Callejón del Beso. Es un rincón estrecho, donde dos balcones casi se tocan, separados por apenas unos centímetros. Pero este lugar no es solo una curiosidad arquitectónica, es el escenario de una de las historias de amor más desgarradoras de México. La leyenda cuenta que en una de esas casonas vivía Carmen, una joven de gran belleza y noble corazón, hija de un hombre rico y autoritario. Su vida estaba regida por las estrictas reglas de su padre, quien esperaba casarla con un hombre acaudalado que aumentara el prestigio de la familia. Pero el destino, como tantas veces, tenía otros planes. Carmen se enamoró perdidamente de Luis, un humilde minero que trabajaba en las entrañas de la tierra, ganándose la vida con esfuerzo y sudor. A pesar de las diferencias sociales, su amor floreció en secreto, creciendo con cada mirada, con cada palabra susurrada en las sombras. Cuando el padre de Carmen descubrió el romance, su furia fue implacable. Prohibió a su hija ver a Luis y la encerró en su habitación, cuya ventana daba a un angosto callejón. Para garantizar que su voluntad se cumpliera, incluso arregló un matrimonio forzado con un hombre rico que vivía en el extranjero. Pero el amor verdadero no se rinde tan fácilmente. Luis, decidido a no perder a su amada, encontró una solución ingeniosa. Compró la casa justo frente a la de Carmen y desde el balcón de su nueva habitación, que quedaba frente al de ella, pudieron encontrarse de nuevo. Noche tras noche, con el corazón latiendo al ritmo del peligro, compartían susurros, caricias furtivas y besos que desafiaban las barreras impuestas por el destino. Sin embargo, su felicidad clandestina estaba destinada a ser breve. Una noche, el padre de Carmen los sorprendió. Lleno de ira, irrumpió en la habitación de su hija y, cegado por el orgullo y la vergüenza, la atacó con una daga, arrebatándole la vida frente a los ojos de Luis. Luis, destrozado, apenas tuvo tiempo de sostener el cuerpo sin vida de su amada y darle un último beso en sus labios fríos, como una despedida cargada de dolor y amor eterno. Después de aquel trágico suceso, el joven desapareció, y algunos dicen que murió poco tiempo después, consumido por el sufrimiento. Desde entonces, el Callejón del Beso se convirtió en un lugar de peregrinación para los enamorados.
La tradición dice que las parejas que se besan en el tercer escalón del callejón asegurarán un amor eterno, como un tributo a Carmen y Luis, cuyo amor desafió todas las adversidades, incluso la muerte. Hoy, ese rincón de Guanajuato sigue resonando con susurros de promesas y el eco de un amor que, aunque trágico, dejó una huella imborrable en la historia de la ciudad. Cada vez que una pareja se besa allí, las paredes del callejón parecen recordar que el verdadero amor no conoce barreras, ni tiempo, ni finales. ¿Te atreverías a caminar por ese estrecho rincón y sentir la fuerza de un amor que trascendió la tragedia? Quizás, si prestas atención, puedas escuchar el eco de los últimos suspiros de Carmen y Luis, eternamente unidos en el callejón del beso. Cuarto, el colibrí maya, el mensajero de los dioses. En el vasto universo de la cosmovisión maya, cada criatura fue creada con un propósito divino, un papel único en el equilibrio del mundo. Para ellos, nada era insignificante y hasta el ser más pequeño contenía la esencia de los dioses. Entre todos los seres creados, hay uno que destaca por su delicadeza y su conexión con lo sagrado, el colibrí, un mensajero que lleva en su vuelo los pensamientos, deseos y secretos más profundos. La leyenda cuenta que al inicio de los tiempos, cuando los dioses mayas moldearon el mundo, dieron forma a todo lo que conocemos, la tierra, los cielos, los mares y los seres que los habitan. A cada criatura le asignaron una tarea, desde las poderosas águilas que vigilan desde lo alto, hasta las laboriosas hormigas que trabajan incansablemente en la tierra. Sin embargo, al finalizar su obra, se dieron cuenta de que algo esencial faltaba. No había nadie que pudiera llevar los pensamientos y los anhelos entre los hombres, ni que pudiera conectar a los dioses con su creación. Los dioses buscaron una solución, pero el problema era grande. Ya no quedaban materiales para crear una nueva criatura. Todo el barro y el maíz, los elementos sagrados con los que habían formado el mundo, se habían agotado. Fue entonces cuando uno de los dioses encontró una pequeña piedra de jade, tan hermosa como insignificante en apariencia. Decidieron tallarla con sumo cuidado, esculpiendo una flecha diminuta, fina y ligera como el aliento. Cuando terminaron su creación, los dioses soplaron sobre la pequeña flecha y ésta cobró vida, transformándose en un colibrí, una criatura frágil pero llena de energía, con un plumaje brillante que reflejaba los colores del arco iris. El colibrí era tan ligero que podía flotar en el aire con apenas un movimiento de sus alas, y tan rápido que podía viajar entre los mundos de los hombres y los dioses sin ser visto. Desde ese momento, el colibrí recibió su propósito divino: llevar los suspiros de los enamorados, transmitir los deseos más puros y entregar los mensajes que los dioses quisieran enviar a los hombres. Cada vez que un colibrí cruza frente a alguien, se dice que trae consigo un mensaje importante, un recordatorio de que los pensamientos más profundos siempre encuentran su camino hacia el destino que les corresponde. Pero hay algo más. Los mayas creían que el colibrí no debía ser atrapado ni dañado, pues hacerlo sería romper un vínculo sagrado con lo divino. Su presencia era vista como un presagio de bendiciones, un signo de que los dioses estaban escuchando. Hoy en día, cuando un colibrí se detiene por un instante en tu jardín o se cruza en tu camino, recuerda esta antigua leyenda. Puede ser que los dioses te estén enviando un mensaje, o quizás alguien desde lejos esté pensando en ti con el corazón lleno de amor. Y mientras ese pequeño ser bate sus alas con una velocidad imposible, conecta dos mundos, el humano y el divino, recordándonos que incluso las cosas más pequeñas pueden guardar los poderes más grandes. ¿Quién sabe? Tal vez la próxima vez que veas un colibrí esté llevando un deseo tuyo hacia los cielos, porque, como los antiguos mayas sabían, todo en este mundo tiene un propósito, y nada
por pequeño que sea, ocurre por casualidad. 5. La mulata de Córdoba. La mulata de Córdoba. Belleza, misterio y condena. En las tierras cálidas de Córdoba, donde el aire parece susurrar secretos al oído, se cuenta la historia de una mujer cuya belleza desafiaba la lógica y cuya vida quedó envuelta en un halo de misterio. Era conocida como la mulata de Córdoba, una figura que, siglos después, aún despierta fascinación y temor en igual medida. Dicen que su hermosura era tan extraordinaria que nadie podía apartar la vista de ella. Su piel tenía un brillo especial, sus ojos parecían contener los secretos del universo y su voz, dulce y enigmática, cautivaba a todo aquel que la escuchaba. Pero su perfección no pasaba desapercibida, y lo que para algunos era admiración, para otros se transformaba en envidia, sospecha y temor. Comenzaron a circular rumores. Las mujeres murmuraban que aquella hermosura no podía ser natural. ¿Cómo era posible que no envejeciera? ¿Cómo podía una mujer tan perfecta vivir sin compañía ni ataduras? Los hombres, en cambio, quedaban hechizados, perdiendo la cabeza por ella. Esto no hacía más que alimentar las habladurías, que tenía pactos con el diablo, que practicaba magia negra, que no era de este mundo. En aquellos tiempos, la Iglesia tenía un poder absoluto, y cualquier comportamiento que escapara a lo común era visto como un desafío a las leyes divinas. No pasó mucho tiempo antes de que la Inquisición se interesara por la mulata. Fue acusada de brujería, de herejía y de conspirar con el demonio. Los testimonios en su contra no faltaron. Hombres despechados y mujeres envidiosas llenaron de mentiras los oídos de los inquisidores. Fue arrestada y condenada a la hoguera, el destino reservado para quienes eran considerados enemigos de Dios. Sin embargo, incluso en su celda, su comportamiento era sereno. No gritó, no rogó, no intentó defenderse. En su lugar, pidió un último favor, un trozo de carbón para dibujar en las paredes. Los guardias, quizás por compasión o simple curiosidad, accedieron a su petición. Con el carbón en mano, la mulata trazó la figura de un barco en una de las paredes de la celda. El dibujo era tan detallado, tan perfecto, que parecía estar listo para zarpar en cualquier momento. Cuando los guardias regresaron para llevarla a su ejecución, la celda estaba vacía. No había rastro de la mulata, y el dibujo del barco había desaparecido como si nunca hubiera estado allí. Todo lo que quedó fue un olor penetrante a azufre, un recuerdo inquietante de lo imposible que acababan de presenciar. La mulata de Córdoba nunca fue vista nuevamente. Algunos creen que realmente tenía poderes sobrenaturales y que utilizó su conocimiento para escapar. Otros dicen que el diablo la rescató, cumpliendo el pacto que había hecho con ella. Y hay quienes simplemente piensan que fue una víctima de la ignorancia y el miedo de su época, una mujer que pagó con su vida el precio de ser diferente. Hoy, su historia sigue viva, susurrada entre las calles de Córdoba. Algunos aseguran que, en las noches más oscuras, una figura femenina de extraordinaria belleza aparece por los callejones, con un aire etéreo, casi irreal. ¿Es la mulata que regresó para reclamar justicia o simplemente el eco de una leyenda que nunca se apagará? Lo que es seguro es que su nombre, su belleza y su misterio han dejado una huella imborrable. Y mientras su historia se siga contando, la mulata de Córdoba vivirá para siempre en el imaginario colectivo, desafiando el tiempo y la lógica como lo hizo en vida. 6. El Callejón del Muerto, sombras en la oscuridad de Oaxaca. En el corazón de Oaxaca, entre sus calles empedradas y su aire impregnado de historia, hay un rincón que, a simple vista, parece no tener nada especial. Es un callejón más, uno de esos que conectan las viejas casas coloniales, iluminado por faroles que parecen custodiar el pasado. Sin embargo, este lugar guarda un oscuro secreto,
uno que ha convertido al Callejón del Muerto en un sitio cargado de misterio y escalofríos. La leyenda nos remonta a tiempos en los que la electricidad aún no había llegado a las calles de Oaxaca. En ese entonces, los faroleros recorrían la ciudad al caer la noche, encendiendo las lámparas de aceite que iluminaban el camino de los transeúntes. Entre ellos estaba un hombre trabajador y dedicado, conocido por su puntualidad y su compromiso. Todas las noches, al caer el sol, cumplía con su labor, asegurándose de que cada farol brillara para guiar a los habitantes en la oscuridad. Una noche, después de haber completado casi todo su recorrido, el farolero se dio cuenta de que había olvidado encender una lámpara en ese pequeño callejón. Aunque ya estaba cansado y listo para regresar a casa, su sentido del deber lo llevó a dar marcha atrás. Sin embargo, nunca llegó a completar su tarea. A la mañana siguiente, su cuerpo fue encontrado en el suelo del callejón. Su rostro estaba marcado por una expresión de terror indescriptible, pero no había signos de violencia ni heridas que explicaran su muerte. Nadie supo qué ocurrió esa noche. Algunos dijeron que había sido un ataque al corazón, otros que algo sobrenatural lo había alcanzado. Lo cierto es que, desde aquel día, el Callejón del Muerto ganó su nombre y una reputación que aún persiste. Los vecinos comenzaron a notar cosas extrañas. Por las noches, después de las 9, quienes pasaban por el callejón sentían pasos detrás de ellos, un sonido inconfundible de botas que resonaban en el empedrado. Sin embargo, al darse vuelta, no había nadie. Otros aseguraron haber percibido el inconfundible olor a aceite quemado, como si alguien acabara de encender una lámpara que ya no existía. Algunos de los más valientes, o tal vez los más imprudentes, intentaron caminar por el callejón solos a altas horas de la noche. Regresaron pálidos, temblorosos, incapaces de explicar lo que habían visto o sentido. Una figura sombría, decían algunos, un farol encendiéndose por sí solo, susurraron otros. Lo único en común en todos los relatos era una sensación de ser observados, como si el espíritu del farolero aún estuviera allí, incapaz de abandonar el lugar donde encontró su misteriosa muerte. Con el tiempo, el Callejón del Muerto se convirtió en una advertencia para los habitantes de Oaxaca. No importa qué tan apurado estés o qué tan familiar te parezca el camino, nadie en su sano juicio debería aventurarse por allí en la oscuridad. Porque aunque la historia del farolero puede parecer una simple leyenda, el aire pesado y las extrañas sensaciones que rodean el lugar hacen que incluso los más escépticos lo piensen 2 veces antes de cruzarlo. Hoy, quienes se atreven a recorrer las calles antiguas de Oaxaca y se topan con este estrecho pasaje, sienten un escalofrío que corre por su espalda. Es como si las sombras del pasado aún lo habitaran, como si el farolero nunca hubiera terminado su tarea y su espíritu siguiera encendiendo lámparas en un bucle eterno, prisionero de una noche que nunca termina. Así que, si alguna vez visitas Oaxaca y encuentras el Callejón del Muerto, recuerda este consejo. No te detengas, no mires atrás y sobre todo nunca camines solo, porque en ese rincón de la ciudad las historias de miedo no son solo cuentos, son advertencias. 7. El Nahual, guardianes y sombras del folclore mexicano. Desde tiempos inmemoriales, en lo profundo de la tradición mexicana, persiste la leyenda de los nahuales, figuras envueltas en misterio y magia. En la cosmovisión indígena, los nahuales son chamanes que poseen un vínculo tan profundo con la naturaleza que pueden transformarse en animales, adoptando su forma para cumplir un propósito mayor. Ya sea para proteger a su comunidad, realizar un ritual o en ocasiones con intenciones más oscuras, estas criaturas han sido protagonistas de relatos que desafían el entendimiento. La palabra nahual
proviene del náhuatl nahuali, que significa escondido o disfrazado. Según la creencia, cada persona tiene un espíritu animal que actúa como su protector, un ser que comparte una conexión espiritual con su alma. Sin embargo, no todos pueden acceder a este vínculo, ni mucho menos transformarse en su animal guardián. Solo aquellos con un don especial, los chamanes, tienen la capacidad de asumir la forma de su nahual y utilizar sus habilidades para bien o para mal. Las historias varían según la región, pero hay algo que todas comparten. Los nahuales no son simples mortales. Se dice que, al caer la noche, estas personas invocan su poder y a través de rituales secretos se convierten en jaguares, águilas, coyotes o incluso animales más comunes como perros callejeros o gatos negros. En su forma animal pueden moverse con rapidez, pasar desapercibidos y ejercer su influencia en el mundo que los rodea. Sin embargo, no todos los nahuales son benevolentes. En muchas historias se les atribuyen actos de brujería y maleficios, utilizando su habilidad para sembrar el caos o cumplir venganzas personales. En algunos pueblos se cuenta que los nahuales acechan a quienes han cometido una injusticia, castigándolos con enfermedades o accidentes inexplicables. Por otro lado, hay relatos que describen a los nahuales como guardianes, protegiendo a su comunidad de espíritus malignos o intrusos que amenacen la armonía del lugar. Una de las advertencias más comunes relacionadas con los nahuales es la de no mirar fijamente a un animal que parezca fuera de lugar. Si ves un perro callejero que te observa con demasiada insistencia o un gato negro que parece aparecer y desaparecer en las sombras, es mejor apartar la mirada y continuar tu camino. Se dice que los nahuales, al sentir que han sido descubiertos, pueden lanzar maldiciones o mostrar su verdadera forma, algo que pocos desean presenciar. En algunos pueblos de México, las historias de encuentros con nahuales son parte de la vida cotidiana. Se habla de campesinos que, al caminar de noche, han visto a un enorme jaguar que desaparece en un abrir y cerrar de ojos. O de viajeros que han sentido que un águila los seguía desde lo alto, solo para descubrir más tarde que un chamán de la comunidad los estaba vigilando. Hoy en día, para muchos, los nahuales no son solo leyendas. En las comunidades indígenas y rurales, estas figuras siguen siendo respetadas, temidas y en algunos casos veneradas. Representan la conexión entre el mundo humano y el espiritual, un recordatorio de que la naturaleza y sus secretos están más allá de nuestra comprensión. Así que, la próxima vez que camines por un camino solitario y veas un animal que parece observarte con demasiada intensidad, no lo subestimes. Podría ser más de lo que aparenta, porque en el mundo de los nahuales, las sombras esconden guardianes, vengadores o advertencias. Y como dicen los ancianos, más vale prevenir que lamentar. 9. La isla de las muñecas. En el laberinto de canales de Xochimilco, donde el agua serena refleja el cielo y las trajineras recorren caminos antiguos, hay un lugar que desentona con la calma del entorno. Es un sitio que parece atrapado en un tiempo ajeno, un rincón que susurra historias de miedo y soledad, la isla de las muñecas. La leyenda de este lugar comienza con don Julián Santana, un hombre que, cansado del bullicio de la ciudad, decidió refugiarse en una chinampa, esas pequeñas islas artificiales construidas por los antiguos habitantes del Valle de México. Vivía allí en completo aislamiento, rodeado solo por el susurro del viento y el murmullo del agua. Pero la tranquilidad que buscaba pronto se vería rota por un suceso que cambiaría su vida para siempre. Un día, mientras caminaba por la orilla de su chinampa, don Julián encontró el cuerpo sin vida de una niña que había muerto ahogada en las aguas turbias del canal. El hallazgo
lo estremeció profundamente, pero lo que ocurrió después lo sumió en una espiral de temor y obsesión. Dicen que, desde aquel momento, comenzó a escuchar cosas inexplicables, risas infantiles en medio de la noche, susurros que parecían salir del agua y pasos ligeros que lo seguían entre las sombras. Convencido de que el espíritu de la niña estaba atrapado en el lugar, don Julián buscó una forma de apaciguarla. Fue entonces cuando encontró la primera muñeca flotando en el agua, llevada por la corriente. La recogió y la colgó de un árbol como una ofrenda, un gesto para calmar al alma inquieta que, según él, rondaba la isla. Pero una muñeca no fue suficiente. Día tras día, don Julián comenzó a recolectar más. Las encontraba en la basura, en los canales, o se las pedía a los visitantes que llegaban a Xochimilco. No importaba si estaban completas o rotas, limpias o sucias. Para él, cada muñeca era un intento más de apaciguar al espíritu de la niña. Con el tiempo, la isla se transformó en un espectáculo macabro. Decenas, luego cientos de muñecas colgaban de los árboles, sus cuerpos desgastados por el tiempo y el clima, con ojos que parecían seguirte a donde quiera que fueras. El viento hacía que sus pequeñas extremidades se balancearan y el ambiente adquiría un aire pesado, como si algo más estuviera presente. Pero lo más inquietante no era el aspecto de las muñecas, sino los relatos de quienes visitaban la isla. Muchos decían sentir una presencia que los observaba, una energía que erizaba la piel. Otros aseguraban haber visto las muñecas moverse por sí solas, girar la cabeza o abrir y cerrar los ojos. Don Julián vivió en la isla hasta el final de sus días. Curiosamente, su muerte ocurrió en las mismas circunstancias que el hallazgo de la niña. Su cuerpo fue encontrado flotando en las aguas del canal, en el mismo lugar donde aseguraba haber visto por primera vez el cadáver de la pequeña. Hoy, la Isla de las Muñecas es un lugar que atrae a curiosos, valientes y amantes del misterio. Los guías de trajineras cuentan la historia con voz baja, como si temieran despertar algo que aún habita allí. Las muñecas, envejecidas y desfiguradas, siguen colgando de los árboles, como guardianas de un secreto que nadie ha logrado descifrar del todo. Si decides visitarla, prepárate para enfrentar un lugar que desafía la lógica. Pero ten cuidado, porque una vez que pongas un pie en la isla, podrías sentir que no estás solo. Y si el viento sopla lo suficientemente fuerte, quizá escuches el eco de una risa infantil o el susurro de don Julián cuidando a su macabro santuario. ¿Tienes el valor para adentrarte en este rincón de Xochimilco? Porque la Isla de las Muñecas no es un lugar cualquiera, es un umbral entre lo terrenal y lo inexplicable, donde los secretos del pasado aún flotan en el aire como las sombras en el agua. 10. La princesa Donají. En las montañas de Oaxaca, entre el verde profundo de sus paisajes y el eco de su historia ancestral, se narra la conmovedora leyenda de Donají, una princesa zapoteca cuya vida y muerte dejaron una marca imborrable en la memoria de su pueblo. Es una historia de sacrificio, amor y un anhelo eterno de paz. Donají era hija de Cosijopi, el último gobernante zapoteca, un hombre sabio que dedicó su vida a proteger a su gente en tiempos de gran tensión. En esa época, los zapotecos y mixtecos estaban envueltos en un conflicto sangriento, una lucha por el dominio del territorio y la supervivencia de sus culturas. A pesar de su posición privilegiada, Donají no estaba exenta del dolor que la guerra traía consigo. Su nombre, que significa alma grande, reflejaba no solo su noble linaje, sino también su espíritu compasivo y valiente. Era conocida por su belleza y su bondad, pero también por su fuerte conexión con su tierra y su gente. Sin embargo, la tragedia no discrimina, y el destino de Donají se vio entrelazado con el sufrimiento de su pueblo. Durante uno de los episodios más crueles de la guerra, Donají
fue capturada por los mixtecos. Sabían que su vida tenía un gran valor para los zapotecos, no solo por ser la hija de su gobernante, sino por lo que representaba, la esperanza y el futuro de su cultura. Para enviar un mensaje de dominación y quebrantar el espíritu zapoteca, los mixtecos tomaron una decisión brutal. La princesa fue ejecutada de manera despiadada. Su cuerpo, símbolo de la dignidad zapoteca, fue enterrado en un lugar secreto. Pero su cabeza, como acto de humillación, fue separada del cuerpo y escondida en un sitio desconocido, como si quisieran impedir que su alma descansara. Pasaron los años y con el tiempo, la tragedia de Donají se convirtió en leyenda. Su pueblo jamás dejó de lamentar su pérdida, y aunque los detalles de su destino se difuminaron, su recuerdo permaneció vivo en las historias transmitidas de generación en generación. Un día, mucho tiempo después, un pastor que cuidaba a su rebaño en las sierras oaxaqueñas notó algo extraño. Mientras arrancaba una azucena, una flor silvestre de extraordinaria belleza, descubrió algo debajo de la tierra. Al excavar, encontró lo que parecía ser una cabeza humana, pero lo que más lo sorprendió fue su estado. Estaba intacta, como si el paso del tiempo no hubiera logrado tocarla. Con asombro y respeto, el pastor llevó la cabeza a los líderes de la región. Estos, al darse cuenta de que se trataba de la princesa Donají, decidieron reunirla con su cuerpo, que también había sido descubierto en el templo de Cuilapam. Fue entonces, en ese momento de unión, que el alma de Donají finalmente encontró descanso. Desde ese día, la azucena se convirtió en un símbolo de Oaxaca, representando la pureza, el sacrificio y el espíritu inmortal de la princesa zapoteca. Hoy, la figura de Donají sigue viva en la cultura oaxaqueña, una historia que nos recuerda que, incluso en la muerte, el alma busca la paz y la justicia. Cuando contemples una azucena, recuerda esta historia. Es mucho más que una flor. Es el reflejo de un sacrificio que no fue en vano y de una tragedia que, aunque cruel, nunca logró borrar el legado de Donají ni su amor por su pueblo. Porque hay vidas que, aunque breves, se convierten en eternas. 11. El árbol del vampiro de Guadalajara. Un secreto atrapado en madera. En un rincón silencioso de Guadalajara, donde las sombras parecen alargarse al caer la noche, se encuentra un árbol que guarda una historia tan escalofriante como misteriosa. Es un árbol común a simple vista, pero su pasado está teñido de muerte, superstición y un secreto que parece latir bajo su corteza. Esta es la leyenda del árbol del vampiro, un relato que ha perdurado por generaciones, dejando un rastro de preguntas sin respuesta y un temor que se respira en el aire. Todo comenzó hace muchos años, cuando un hombre llegó al pueblo. Nadie sabía de dónde venía ni por qué había decidido establecerse allí. Era alto, pálido y de mirada penetrante, un extraño que rápidamente se ganó la desconfianza de los habitantes. Sus costumbres eran excéntricas. Evitaba la luz del día, salía solo por las noches y rara vez hablaba con alguien. Pero lo que realmente encendió las alarmas fue lo que empezó a ocurrir después de su llegada. Primero fueron los animales. Pollos, caballos y perros aparecieron muertos, desangrados por completo. Luego, el horror escaló. Se encontraron cadáveres de niños, con las mismas marcas en sus cuerpos y el mismo destino funesto. El pueblo entero quedó sumido en el pánico. Los rumores comenzaron a esparcirse como el fuego. Decían que el recién llegado no era un hombre común, que era un vampiro que saciaba su sed con la sangre de los más indefensos. Una noche, cuando el miedo se convirtió en indignación, los habitantes decidieron actuar. Armados con antorchas y herramientas, irrumpieron en la casa del extraño. Lo encontraron en pleno acto, a punto de reclamar otra víctima.
El enfrentamiento fue breve pero violento. Con el corazón lleno de terror y odio, los lugareños le clavaron una estaca en el pecho. El extraño, con un grito que heló la sangre de quienes lo escucharon, cayó muerto al instante. No satisfechos con su muerte, los aldeanos decidieron enterrarlo en las afueras del pueblo, bajo una pila de ladrillos y piedras, para asegurarse de que nunca volviera. Sin embargo, algo peculiar ocurrió con el tiempo. De la estaca de madera que atravesaba su cuerpo, comenzó a crecer un árbol. Sus raíces rompieron la tierra y se alzaron hacia el cielo, robustas y fuertes, como si el vampiro hubiera transferido su esencia a aquel ser vivo. Con los años, el árbol se convirtió en una curiosidad local, pero no tardaron en surgir relatos inquietantes. Los pocos que se atrevían a cortar una rama juraban que, al hacerlo, de la herida del árbol brotaba un líquido espeso y rojizo, muy similar a la sangre. Otros decían que, al caer la noche, podían escuchar susurros provenientes del árbol, como si el espíritu del vampiro estuviera atrapado en su interior. La leyenda asegura que el vampiro no murió realmente, que su alma habita en las raíces y la madera esperando el momento adecuado para liberarse. Por eso, nadie se atreve a pasar cerca del árbol después del anochecer. Los más supersticiosos dejan ofrendas, pequeñas monedas o flores, como un intento de apaciguar lo que sea que aún reside allí. Hoy en día, el árbol del vampiro sigue siendo un tema de conversación en Guadalajara, una mezcla de mito y realidad que intriga y aterroriza por igual. Aunque algunos aseguran que no es más que una historia inventada para asustar, otros prefieren no tentar al destino. Porque, ¿y si el vampiro realmente está ahí, atrapado en la madera, esperando el momento en que alguien sea lo suficientemente imprudente como para despertarlo? El árbol del vampiro permanece, inmutable y silencioso, un testigo de los miedos y las creencias de un pueblo. Y mientras sus ramas se alzan al cielo, sus raíces, como manos invisibles, parecen aferrarse al suelo, como si trataran de evitar que el oscuro secreto que contiene quede expuesto. ¿Te atreverías a acercarte al árbol? Porque, aunque algunos aseguran que no hay nada que temer, el viento que sopla entre sus hojas parece contar una historia distinta, y en el mundo de las leyendas, lo que se cree enterrado no siempre permanece bajo tierra. 12. La leyenda de Tepoztécatl, héroe de las montañas. En el corazón del estado de Morelos, entre montañas majestuosas y el aire cargado de historias, se encuentra el pueblo de Tepoztlán, un lugar cuyo nombre evoca la valentía y el sacrificio. Es allí donde nació la leyenda de Tepoztécatl, un héroe que enfrentó lo imposible para proteger a su gente y cuyo espíritu, dicen, aún habita entre las montañas. La historia comienza con una princesa zapoteca cuya vida dio un giro inesperado por un evento mágico. Se dice que, un día, mientras caminaba por el bosque, un pequeño pájaro se posó en su hombro. Este acto, aparentemente inofensivo, la dejó embarazada. Al enterarse de la noticia, los padres de la joven, furiosos por lo que consideraban un deshonor, la obligaron a abandonar al niño al nacer. Así fue como Tepoztécatl, aun siendo un recién nacido, quedó a merced de la naturaleza. Pero el destino tenía planes distintos para él. Las hormigas lo encontraron primero, formando una fila interminable que le llevaba gotas de miel para alimentarlo. Después, un agave, símbolo de vida y resistencia, lo cobijó entre sus hojas y lo alimentó con su savia. Finalmente, las corrientes del río lo llevaron hasta una pareja de ancianos que vivían en las montañas. Ellos, conmovidos por el hallazgo, lo adoptaron como su hijo y lo criaron con amor y sabiduría. Tepoztécatl creció fuerte y valiente, con una conexión especial con la naturaleza que lo había protegido desde su nacimiento. Aprendió a escuchar los susurros del viento, a observar las señales de la tierra y a respetar el equilibrio del mundo que lo rodeaba.
Sin embargo, su destino como héroe se revelaría años más tarde, cuando una amenaza oscura se cernió sobre el pueblo. Un monstruo llamado Mazacoatl, una serpiente gigante con un cuerpo tan robusto como las raíces de los árboles más antiguos, comenzó a aterrorizar a los habitantes de la región. Mazacoatl devoraba cultivos, animales e incluso personas, dejando desolación a su paso. Nadie se atrevía a enfrentarlo, pues su sola presencia era suficiente para sembrar el pánico. Cuando los ancianos del pueblo se reunieron para decidir qué hacer, fue Tepoztécatl quien se ofreció como voluntario. Algunos intentaron detenerlo, diciendo que era demasiado joven y que el monstruo era invencible. Pero el joven, con una firmeza inquebrantable, respondió que el miedo no podía gobernar sus vidas. Armado con un cuchillo de obsidiana, una piedra afilada que simbolizaba la fuerza de la tierra, partió hacia la cueva donde habitaba Mazacoatl. El enfrentamiento fue feroz. Mazacoatl, con su tamaño imponente y movimientos ágiles, parecía invulnerable, pero Tepoztécatl, guiado por el coraje y la astucia, observó a la serpiente con atención, esperando el momento adecuado para atacar. Finalmente, cuando el monstruo abrió su enorme boca para devorarlo, el joven hundió el cuchillo en su garganta con toda la fuerza que pudo reunir. Mazacoatl lanzó un rugido ensordecedor, y después todo quedó en silencio. Tepoztécatl emergió de la cueva victorioso, llevando consigo la noticia de que el monstruo había sido derrotado. Su valentía no solo salvó al pueblo, sino que restauró la paz y la esperanza en la región. Desde entonces, su nombre se convirtió en símbolo de heroísmo, y su historia, transmitida de generación en generación, es recordada como un ejemplo de que incluso ante los mayores desafíos, el valor y la determinación pueden prevalecer. Hoy, el pueblo de Tepoztlán honra su memoria. Las montañas que rodean la región parecen susurrar su nombre cuando el viento las atraviesa, y muchos creen que el espíritu de Tepoztécatl sigue allí, vigilando y protegiendo a su gente. La leyenda de Tepoztécatl no es solo un relato de fantasía, es un recordatorio de que incluso en las circunstancias más adversas, la valentía y la conexión con nuestras raíces pueden guiarnos hacia la victoria. Así, en el corazón de Morelos, las montañas y el pueblo siguen contando la historia de un héroe que jamás será olvidado.